a a la convocatoria 2025 del concurso de nodos de especialización de laboratorios naturales. Para nosotros es muy importante tenerles acá y esperamos que esta sea una instancia muy provechosa, que de alguna manera viene a complementar otras instancias de apoyo en el proceso de postulación. Como ustedes saben, esta es una convocatoria que se encuentra abierta hasta el 16 de octubre y esta es la instancia que hemos preparado desde ANIT para resolver principalmente dudas sobre el proceso de postulación y de plataforma y también algunas dudas técnicas que puedan ir surgiendo. La idea de este taller es que ustedes vayan dejando las preguntas a medida que le vayan surgiendo en el chat de esta reunión y las cuales serán respondidas al final de las presentaciones. Tenemos hoy día a dos presentadores. Va a presentar por una parte Cecilia Díaz, que nos va a presentar la parte de la postulación en línea, y también tenemos a Cristian Vázquez con nosotros, quien nos va a hacer la presentación de todos aquellos aspectos técnicos que ustedes ya han visto y revisado en las bases concursales. Así que, bueno, nuevamente les damos la bienvenida. Recuerden dejar todas las preguntas en el momento que les surjan en el chat y las vamos a contestar al final de las dos presentaciones. Así que sin más, vamos a dejar con ustedes a Cristian Vázquez para que comente las características de esta convocatoria. Ya, gracias Tomás. Ya, gusto de saludarles. Eh, Vamos con los contenidos entonces. Vamos a pasar más rapidito por algunas partes como los objetivos para tratar de concentrarnos en los componentes que tendrán que considerar obviamente en la postulación y que quizás es lo que supone mayor necesidad de profundidad. Después, pues, la presentación tiene una información complementaria y después recogemos algunas de las preguntas que hemos recibido por la plataforma para profundizar un poquito aquí. Después viene la presentación de Cecilia y al final todas las preguntas, como decía Tomás. Entonces, el objetivo de esta convocatoria es fortalecer las capacidades, profundizar el trabajo y dar continuidad a los 7 nodos de los otros naturales. Déjenme cerrar las ventanitas que no veo parte del texto. Y está muy orientado ahí la palabra para su impacto en cada macrocategoría y como lo vamos a ver en una lámina siguiente, en esta etapa, lo central que esperamos de este financiamiento es que los nodos puedan ir obteniendo resultados más cerrados, por decirlo de alguna manera. Los objetivos específicos, que de alguna forma dan el marco principal del instrumento, es que generar, desarrollar y robustecer uno o más desafíos priorizados en el laboratorio natural, considerando esto a partir del diagnóstico y de la experiencia que ya tienen cada uno de los nodos en sus distintos macrocategorías, siempre de forma participativa y definiendo metas e indicadores para ir monitoreando su éxito, ¿no? Ejecutar estrategias o iniciativas priorizadas, en la misma línea de lo que ya se ha venido haciendo en la convocatoria anterior, que surgen o que están al alero de la hoja de ruta que han diseñado. Esta hoja de ruta y el diagnóstico también tienen que ser actualizadas. Eh, Hay que diseñar, validar y poner en marcha el modelo de gobernanza, tanto en su vínculo con la gobernanza macrozonal como con el desafío que vayan a proponer, a desarrollar y proponer. Seguir actualizando e implementando la estrategia de internacionalización. En cuanto a los componentes, que como decíamos es cada uno de los contenidos o áreas que tienen que abordar los distintos nodos en su proyecto y en su despliegue después posteriormente. La convocatoria tiene 10 componentes. 7 de estos componentes son los que ya han venido trabajando. Y como un nuevo ciclo de financiamiento, por supuesto que
se espera que se actualice, que se profundice y que se implementen también, ¿no? Y existen tres componentes nuevos que vendría siendo lo adicional. Lo otro es una continuidad de lo anterior. Entonces pusimos un cuadrito donde destacamos en naranjo aquellos que son nuevos y en los cuales podemos detenernos en mayor profundidad. Eh, Áreas o prioridades estratégicas, desafío del orden natural, y después dentro del 2.9 iniciativas priorizadas en la hoja de ruta, así se llama el componente. Sin embargo, hay iniciativas transversales que hemos puesto en ambos tipos de nodos. Siempre tratamos de considerar cuestiones que desde la NID vemos y desde el Ministerio que son relevantes para considerar. Y en este caso están las fichas de los órdenes naturales que, si bien no estaban en la convocatoria anterior, ustedes igual la han estado desarrollando, no estaban explícitamente, pero fue un acuerdo de la mesa de articulación, entonces ahora se formalizan las bases. Lo nuevo aquí en las iniciativas transversales son implementar el modelo de los órdenes naturales, en el fondo lo que ustedes han aprendido y han ido definiendo a través de la ejecución de su proyecto, implementarlo en un área acotada, que como son las áreas protegidas del territorio en que el nodo se desenvuelve, y la ficha del otro natural y la guía del investigador, que también de alguna forma está vinculado a la ficha del orden natural. Por lo tanto, bueno, esos son los tres elementos completamente nuevos en esta convocatoria. Eh, a ver si Pablo dice. También algunas aclaraciones, porque en el numeral 2.31 del formulario de postulación hay un espacio para que ustedes puedan ir poniendo cada uno de los componentes que van a abordar en la postulación, ¿no es cierto? Sin embargo, hay el 2.2, desafío del orden natural, el 2.9, iniciativas priorizadas en la hoja de ruta, y el 2.10, otras exigencias a considerar, tienen una sección específica en el formulario. Por lo tanto, no tendrían que considerarlo en este 2.3.1. Y en esta presentación van a encontrar este mensajito cada vez que aparezcan estos componentes. No en el formulario de postulación, no en la plataforma de postulación, en esta presentación. En general, lo que pedimos en el formulario de postulación es el método, una generalización, porque es un poco más que eso, pero es la propuesta, cómo se va a hacer, a qué se espera llegar, por qué se va a hacer así, y eh, no se pide el resultado, por decirlo de alguna forma, es el enfoque metodológico y la fundamentación y la relevancia que tiene hacerlo de esa manera. Otra cuestión que nos interesa transmitirles es que, si bien en las bases concursales y luego acá en la propuesta, tenemos todo compartimentalizado, el proyecto no en distintos componentes, como le llamamos, pero eso es nada más que con fines analíticos, en el sentido de descomponer el todo en sus pequeñas subunidades, componentes, pero el proyecto en realidad es un todo. En ese sentido, es una síntesis de lo que son estos componentes. Entonces, las actividades, desarrollo, los avances, en cada uno de ellos también forman parte de los otros componentes. Lo que hago desarrollando, no sé, un diagnóstico para el área protegida, también forma parte de la actualización del diagnóstico de la macroteoría o del laboratorio natural. Después, en otra lámina, lo podemos profundizar un poquito más. Entonces, voy a ir más o menos rápido aquí porque esto es un poco lo que sale en las bases, pero me voy a tener un poquito más en aquellos que son nuevos componentes. En este caso, el de áreas o prioridades estratégicas. Él no deberá liderar un proceso, por lo tanto, y a propósito de una de las preguntas, no es que las tengan que definir desde ya. Sin embargo, esta propuesta son evaluadas y, considerando ya la experiencia que tienen los nodos, estas áreas o prioridades estratégicas ya esperamos que vengan esbozadas. Podrían cambiar durante la ejecución del proyecto si se fundamentan en base a los hallazgos, etcétera.
eh, pero ya pedimos que vengan esbozadas y sobre todo, como decía antes, el método a través del cual van a ir definiendo esta área. El método a través del cual obviamente tiene siempre un componente de la analítica de la información disponible, no sé, publicaciones científicas, instrumentos de planificación regional, información primaria principalmente, pero por supuesto al ser estos proyectos que representan de alguna manera la opinión del territorio, si se puede decir así, lo que esperamos que sean procesos validados por otros agentes o los principales agentes relacionados con los determinados temáticas. En general, hablamos de la cuádruple hélice, ¿no? Pero que tiene que ser de forma participativa, colaborativa, etcétera, bidireccional. Y como decía, tiene que incluir una fundamentación del método y cuando sea posible de las áreas que van a proponer, a pesar de que eso es un resultado para los primeros 12 meses, no es algo que tenga que, de nuevo, mostrarse en la postulación, estas son las áreas. Pero sin duda que con la información que ustedes tienen ya pueden esbozar cuáles van a ser. Eh, Estas áreas o prioridades estratégicas, lo ideal es que puedan ser vinculadas a territorio. Quizás el desde es la región, pero si pudieran delimitarse mejor, y ese ha sido un desafío permanente de los nodos, de poder eh, darle una dimensión espacial territorial al desafío, al área temática, eh, es importante como para poder situarlo, ¿no? Identificar instrumentos de financiamiento que contribuirían a atender o a fortalecer las necesidades para que se apoyen desde el punto de vista del financiamiento de esas áreas temáticas y en la misma línea, obviamente esos instrumentos de financiamiento de CTCI, los más relevantes o algunos muy relevantes son los mismos instrumentos de ANID. Esperamos que también se proporcionen recomendaciones a la ANID en esas materias. El desafío del orden natural, tuvimos una capacitación durante este año con este propósito, de manera que ustedes pudieran, y nosotros también, ir acordando un enfoque metodológico para por lo menos ir sistematizando lo que sería un desafío o una misión. Eh, y por lo tanto, en el formato de postulación utilizamos el mismo formato que fue abordado en esa capacitación, que tiene una meta y un periodo específico, también una dimensión espacial. Esto se va a ajustar a este territorio, a esta región, a esta macrozona. Ustedes verán ahí. ¿Por qué ese desafío es relevante y es pertinente? La fundamentación del mismo, ¿no es cierto? El diagnóstico, que es los actores más relevantes, la necesidad de implementar una gobernanza de ese desafío que, como hemos visto y como hemos aprendido del mismo quehacer de ustedes, digamos, la gobernanza no es solamente el directorio o el grupo de personas que toman decisiones al leer ese desafío, en el marco de ese desafío, sino que también cada una de las instancias de abajo hacia arriba, cada uno de los talleres, cada uno de los agentes del mapa de actores, son parte de la gobernanza. En el sentido, la gobernanza es de alguna forma una suerte como de pirámide, donde en última instancia sí tiene una especie de directorio, ¿no? Eh, que en este caso tendría el foco de ir supervisando o guiando estratégicamente o generando colaboraciones o articulación, facilitando el proceso de implementación de la misión. Eh, un plan estratégico de cómo debiera implementarse o desplegarse, que obviamente tiene una fase inicial, que es lo que esperamos que ustedes eh, aborden con mayor profundidad en la postulación, de diseño, de cómo se va a construir, de cómo se va a validar. Y después una suerte de hoja de ruta o plan estratégico de implementación. Y un sistema de monitoreo para ver cómo las metas o los principales indicadores que ustedes dispongan para ver el avance, ver los resultados, etcétera, para evaluar la misión y que entre en un proceso de mejora continua en el sentido de actualizarla en el futuro. Las misiones no son de corto plazo, ¿no? Eh, y también como en la línea de la internacionalización, y aquí también podría decir que lo que se haga acá en el marco de la internacionalización también forma parte del componente
estrategia de internacionalización. En este componente también se menciona la necesidad de contratar una asesoría de un experto con experiencia en el diseño e implementación de este tipo de métodos, de este tipo de enfoque. Es deseable la experiencia internacional solo en la medida que el enfoque por misiones en Chile se ha aplicado poco, recién se está empezando a implementar, por lo tanto, posiblemente a nivel nacional hay menos experiencia que a nivel internacional. Obviamente, ambos tipos de experiencia tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿cuánto conoce un experto extranjero que no vive en Chile, digamos, de la realidad nacional y viceversa? Un experta que vive en Chile, eventualmente no tiene tanta experiencia en la implementación de este enfoque por misiones. Eh, Les estamos pidiendo una profundización en el diagnóstico, eh, quizás, entre comillas, o más explícito, fuimos en estas bases concursales de buscar establecer líneas bases. En el fondo, a propósito del sistema de monitoreo, una cuestión que siempre ha hecho falta porque no está disponible, en el sentido hay que construirlo de alguna manera, en general no está disponible, es en qué estado está, de manera que la misión o la estrategia o lo que ustedes hagan o lo que se está haciendo en el territorio eventualmente se pueda medir. Esto ha contribuido a mejorar o a mantener algo que es importante preservar o que es importante fortalecer. Eh, la dimensión espacial es muy evidente como en los nodos de los entornos naturales es relevante. En el fondo, eh, la- los mapas, el sistema de información geográfica son herramientas muy potentes para mostrar, bueno, la analítica sin duda, de lo que se hace en los entornos naturales, de lo que están haciendo los nodos en los entornos naturales y por lo tanto les pedimos una actualización de toda esta información espacial a través de un sistema de información geográfica. En los aspectos normativos, que todos los nodos lo han estado abordando, también cuando sea necesario actualizarlo. El mapa de actores también son cuestiones que hay que mantener actualizadas. Y la cartografía participativa, en el fondo, cómo los distintos actores, cómo esta gobernanza ve su territorio, ¿no? Eh, y a nivel de resultados, lo que esperamos y lo que ha sido necesario para todos los 12 nodos macrozonales y laboratorios naturales es que necesitamos información anual. En el fondo, les vamos a pedir el diagnóstico 2026, el diagnóstico 2027 y así. Lo mismo para la hoja de ruta. Lo que ustedes informen como producto anual diagnóstico, ¿no? De manera que nosotros podamos ocuparlo, nosotros y otros agentes se pueden ocupar el diagnóstico más actualizado vigente. Lo mismo la hoja de ruta, lo de la actuación ya se los comentaba, la versión gráfica y esquemática, lo que hemos ido viendo, la necesidad de contar con un informe de hoja de ruta que aborde toda la complejidad, profundidad, alcance, mirada, etcétera, pero por otro lado también la necesidad de tener un documento bien sintético que de forma resumida logre reflejar cuál es el propósito, cuál es la mirada que tiene un nodo a través de su hoja de ruta, y a eso nos referimos con la versión gráfica y esquemática. En ella esperamos que, pues, o sea, que estén incluidas las iniciativas priorizadas que ustedes mismos están ejecutando y aquellas que se espera que se ejecuten. Las iniciativas priorizadas pueden ser las que va a hacer el nodo, como también las que son necesarias de hacer y eventualmente no se han implementado, pero que son necesarias para alcanzar lo que se espera a través de la hoja de ruta. Siempre es importante la dimensión financiamiento, cómo estas iniciativas o cómo los lineamientos puestos en la hoja de ruta podrían ir recibiendo financiamiento. Y bueno, y cuáles son los principales actores relacionados con esa iniciativa priorizada o con los desafíos que se en ella. Eh, lo que sea necesario de ampliar, eventualmente han estado trabajando en un ámbito, surge una nueva necesidad de fortalecimiento de trabajo, obviamente en estas actualizaciones podríamos verlo,
el alcance especial, espacial, nuevamente, por las razones que ya mencionaba, el mapa de actores relacionado a esos desafíos y siempre el proceso de validación y de apropiación. Plan de seguimiento y monitoreo viene de la misma manera que en la convocatoria anterior, tiene tres niveles, cómo monitorear los avances, resultados y ojalá en algún momento los impactos de la implementación de la hoja de ruta, la actividad científica, y esto obviamente está vinculado al diagnóstico, cuántos investigadores e investigadoras hay en temas relacionados en las áreas temáticas priorizadas, por ejemplo, en la región, en el país, en el mundo. Poder decir cuántos son y poder estimar que eso es poco, es mucho, está bien, o la necesidad de implementar un apoyo a través de becas, o la necesidad de implementar un programa especial de atracción o de inserción de capital humano avanzado, siempre es necesario basarlo a partir de estos datos. ¿Ya? Entonces, esto es muy relevante y hay algunas preguntas que son más relevantes que otras. Aquí, como decía, el número de investigadores, dónde están las capacidades instaladas, es muy relevantes, son preguntas que requieren de datos y por lo tanto el monitoreo de esos datos y cómo evolucionan en el tiempo es lo que esperamos en este plan de monitoreo. La tercera dimensión es las singularidades del laboratorio natural. En el fondo los laboratorios naturales tienen algunas variables que lo hacen singulares y que los hacen relevantes por distintas razones, pero por ejemplo para la actividad científica y poder determinar o poder medir la calidad de esos variables, de esos, no sé, de la radiación solar en el desierto, si es que está aumentando, si está disminuyendo, poder monitorear, que no significa que él no tenga que implementar por ejemplo, todo el equipamiento, sino que poder pronunciarse respecto de la necesidad de contar con determinado equipamiento para poder medir determinada singularidad en aquellos casos en que ya exista los sensores, poder proponer cómo y sistematizar y levantar esa información y tener directamente los indicadores, bueno, todo lo que tenga que ver con poder monitorear la singularidad, tanto lo que se tiene como lo que sería necesario tener. Eh, Apropiación y difusión, y esto vinculado al modelo de movilización del conocimiento, que tiene estas cuatro etapas previas al impacto. Está en esa línea también, perdón, de si es que hay algo que se sabe, que la actividad científica ha generado como un conocimiento, etcétera, sistematizarlo, o los productos mismos que ha desarrollado el nodo, también de alguna forma está en la dimensión de conocimiento útil para determinado fin, cómo eso lo divulgo, cómo eso genero instancias, capacidades y coordino un proceso de apropiación para que luego ese agente o esos agentes con mayor injerencia, en el sector público pasa mucho, una nueva estrategia, una propuesta de cambio de norma, etcétera, puedan implementarlo para que finalmente eso genere impacto. Entonces, este plan de apropiación y difusión debiera estar muy vinculado a cuestiones bien técnico-estratégicas del nodo, no solamente una difusión general, que también es relevante, y que esto es algo que hemos buscado y vamos a seguir buscando apoyarles por ejemplo, las últimas charlas de la mesa de divulgación, donde hemos tratado de que aquellos lineamientos más técnicos de los nodos vengan acompañados también de información con una capacidad, por decirlo de alguna forma, orientación profesional del mundo de la divulgación, ¿ah? Para poner los temas en la agenda, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, proponer elaboración de insumos y acciones para la apropiación de la hoja de ruta en los términos que estaba mencionando. Esperamos que en sus páginas web existan cajas de herramientas, pueden tener sus páginas web como quieran, pero debiera haber una sección caja de herramientas donde estén cada uno de los resultados que los nodos van a obtener. El diagnóstico 2026, la hoja de ruta 2026, la misión, las distintas propuestas, etc.
Eh, y bueno, y en esa caja de herramientas también deberá estar posiblemente los mapas y todo lo que aborda la espacialidad, ¿no? La gobernanza, aquí hay dos cosas. Una, poner en marcha en los primeros 12 meses esto que le hemos pedido en la más reciente, en el periodo que están terminando de sus proyectos, de cómo el nodo y su quehacer, digamos, representado, no sé si en su director, directora o en algún representante, participa en la gobernanza macrozonal, toda vez que obviamente los hallazgos y eh, trabajo que está realizando el nodo es de la máxima relevancia también para ese nivel macrozonal. Y ese nivel macrozonal posiblemente es el que tiene la mayor participación de la CRM y del gobierno regional, etcétera. Pero además nace ahora un desafío, una misión del nodo del otro natural que requiere de su gobernanza ad hoc. Eh, y además ustedes en general cuentan con un comité técnico que puede formar parte quizás de ambas instancias. Y en la etapa uno la gobernanza del desafío de la misión tiene que estar diseñada y validada y ya se espera que, a propósito que los primeros 12 meses seguramente van a estar elaborando, definiendo mejor esta misión. En la etapa 2 ya debiera entrar en funcionamiento esa gobernanza del desafío. En la internacionalización sigue más o menos similar. Esperamos que pueda, obviamente, ser incremental respecto de las metas que se pusieron en el periodo anterior. Las iniciativas priorizadas, lo mismo. Aquí ustedes pueden continuar en aquellos casos que sea necesario continuar, y en ese sentido no hay que justificar, porque esto es algo que miran bastante en los paneles de evaluación, de que ustedes puedan proporcionarles elementos para apoyar o aprobar una iniciativa que ya había empezado en fases previas, y también obviamente fundamental en aquellos casos que tengan nuevas iniciativas. Aquí, bueno, ustedes tienen más experiencias que nosotros, pero lo que les hemos escuchado a ustedes mismos es que ustedes entre los 24 meses tienen la posibilidad de incluir alguna nueva, pero en el fondo llenarse de iniciativas priorizadas también es un desafío complejo. Entonces, bueno, con la experiencia que tienen, eh, pensar bien concienzudamente cuántas van a poder abordar, porque es muy importante en esta fase llegar a resultados bastante avanzados, que es las expectativas que existen eh, para este periodo. Las iniciativas transversales obligatorias que les pusimos, que también tienen su numeral específico donde tienen que desarrollarla, que también es el método, de alguna forma, o el método de cómo se va a ir incluso diseñando, ¿no? Tiene esa doble iteración de metodológica, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí les pedimos un plan de implementación del modelo de laboratorios naturales en un área protegida, entendiendo que las áreas protegidas son un laboratorio natural que además tiene definido unos límites, que además está abierta a todos los actores de la comunidad, que eventualmente se pueden trabajar mejor todos los elementos relacionados con la protección, que muchos de ellos miden cosas, o al menos se podrían implementar sistemas de monitoreo a través de los guardaparques o de las personas que asisten o que visitan estos lugares, que tienen en algunos casos información diagnóstica de lo que hay, el inventario de la flora y fauna, planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces el modelo del otro natural tiene una posibilidad bien grande de pasar a lo concreto, a cuestiones que ya existen y que contribuyen a, a cuestiones instaladas formalmente en el país, ¿no? Eh, y sería una gran contribución, además. La guía del investigador, que lo hablamos en algunas sesiones de la mesa de articulación, que puede ser un componente de este de este plan de implementación en el área protegida. Eh, a propósito de que todo esto es como un prototipo, de alguna forma, de lo que son los nodos de los drones naturales, y seguir elaborando y o actualizando las pistas de los ordenos naturales. Las otras exigencias que son
las mismas de las convocatorias anteriores, que no siempre tiene que tener un enfoque transdisciplinario, eh, que consideren esto también las ciencias sociales, arte y humanidades, y que es deseable que eso se vea incluso reflejado como en el equipo de trabajo de alguna forma, o en algunas iniciativas priorizadas donde participen esto, en el diagnóstico también, como están estos, no sé, los investigadores relacionados con las temáticas, pero en estas disciplinas también. Eh, el cambio climático y asociado a de los ODS también es otra exigencia. Todo lo que tenga que ver como con la vinculación productiva cuando sea posible, y los canales de articulación con los demás nodos, como en las convocatorias anteriores. Una información complementaria que quisimos incluir es que eh, todos los años hemos visto como una instancia estratégica muy relevante poder hacer un encuentro anual de nodos, por ejemplo. Es una instancia súper valiosa, sobre todo cuando se considera a todos los nodos, independiente de la capacidad que tenga cada nodo de hacer su evento anual o algo por el estilo, el hacerlo de forma articulada y poder mostrar todos los avances de todos los nodos y poder convocar a distintos agentes desde el ministerio, gobierno regional, etcétera, a participar de un evento de este tipo, es de mucha relevancia. Lamentablemente a nosotros, la NIT, nos ha costado por distintas razones poder coordinar y hacer realidad este evento de forma anual. Entonces, existe la posibilidad, en caso de que ustedes lo consideren, ya que estamos en el periodo de postulación, de que ustedes, de forma, de un acuerdo de los nodos, digamos, reserven un pequeño monto para que puedan organizar ustedes el encuentro anual y nosotros los apoyaremos en todo lo que corresponda, y en particular tratando de alentar la participación de autoridades o de la Dirección Nacional, etcétera, en ese encuentro. Por otro lado, como les comentábamos, los componentes están, o el nodo está separado en cuanto a bases de concurso en componentes. Sin embargo, obviamente la realidad del proyecto es un continuo de información, de trabajo, etcétera. Y en ese sentido, queríamos mostrar un ejemplo, digamos, si seguimos con este tema del plan de implementación del modelo del orden natural en áreas protegidas, cómo el avance y la implementación de este modelo, de alguna forma, contribuye y en ese sentido va haciendo un check en otros componentes. Entonces, al desarrollar e implementar este plan, uno de sus eh, eh, subcomponentes podría ser las fichas del orden natural en este área protegida, la guía del investigador para esta área protegida. Eh, Dado que esto tiene un subcomponente de diagnóstico de qué es lo que hay, digamos, también es una actualización del diagnóstico del nodo, es decir, del componente 2.3. Al tener un plan de desarrollo en el mediano largo plazo, también es una actualización y profundización de la hoja de ruta. Al ser participativo, también debería haber una validación. Un plan de monitoreo de los laboratorios naturales y de sus singularidades, por ejemplo, de cuánta investigación se desarrolla en ese lugar, o cómo se podría contabilizar cada vez que entran los investigadores y cómo los investigadores debieran quizás, que son cuestiones que se hablaron en algunos de los terrenos con los nodos de los naturales en los parques nacionales, dejar algo, dejar su investigación o dejar los resultados o volver a enviarlos cuando corresponda o retroalimentar con la publicación y cómo esta guía del investigador pone esto o incluye esto. eh, entonces, y bueno, y la apropiación y difusión, también en el fondo todo lo que haga acá se va a difundir y se va a apropiar por parte del SNAP, bueno, ya no se llama SNAP, o del mismo parque, o de la misma área protegida, ¿no? Entonces, lo que queríamos es que consideraran esto también, como parte de los distintos componentes. En el fondo, para el 2026, seguramente esto es la actualización del diagnóstico. Al abordar esto, está realizada, está con un check, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones queríamos comentar.
la, este diagramita que resume un poco el nivel macrozonal y el del orden natural, y en general esto ha funcionado bastante bien, de estar articulados, principalmente quizás a través de la gobernanza y del diagnóstico, eh, pero también entendiendo los roles, y quisimos incluirla aquí, sobre todo para mencionar una cuestión en general, pero que así se ha ido dando, es que los nodos macrozonales, perdón, los nodos de los ordenes naturales tienen un énfasis o una prioridad en el ámbito de la actividad científica mucho mayor. Por lo menos es parte de lo que se espera del instrumento. Y en ese sentido, orientar la investigación intermultitransdisciplinaria, fortalecer la actividad científica y relevar el patrimonio natural, científico, cultural, educativo, son cuestiones que están con mayor énfasis en las bases del orden natural y esperamos que esto también se vea reflejado en sus resultados. Quedan dos láminas, si no me equivoco. No todos los nodos, pero cinco de ellos ya llevan dos proyectos financiados, sin perjuicio de los anteriores, y los dos nodos nuevos, Salares y Antártica, y han tenido que andar más rápido, pero ya todos han abordado todos estos componentes en sus versiones anteriores. En general, como se ha visto en la presentación, les estamos pidiendo una actualización. En este periodo, los tres componentes nuevos, y en particular las misiones o los desafíos, son posiblemente lo más importante. Y esto queremos comentárselos porque también, como instrumento, nodos, y en este caso nodos de otros naturales, están entrando en una fase de consolidación. Y es súper importante que aquí hayan resultados que sean entregables, que no sea un diseño tan a futuro, sino que puedan entregarse cuestiones relativamente terminadas. Ya sabemos que todos los componentes son como algo que está en el horizonte, que siempre se persigue, nunca se alcanza. El diagnóstico siempre se podría estar actualizando, la hoja de ruta, etcétera, etcétera. Pero es importante que consideren este periodo de cerrar cosas, de terminar cosas, de empaquetar cosas, y por eso les estamos pidiendo, y seguramente ya lo vieron en la fase de concurso, en el área de resultados, diagnóstico 2026, la hoja de ruta 2026. Y bueno, y ahora el enfoque por misiones, lo relevante de esto es que facilita mucho el poder convocar a agentes que que comparten este desafío y que por lo tanto pueden ir cumpliendo sus roles desde sus distintas veredas, de que es mucho más orientado a conseguir peldaños intermedios, sus metas, y bueno, y tiene esa orientación de tratar de abordar de forma transversal los nodos, un enfoque que ha ido dando resultados bastante exitosos donde se ha implementado. Eh, no sé por qué se me volvió para acá. Ya, y algunas preguntas que nos hicieron llegar, que tiene que ver con una atención habitual en los momentos de postulación de los nodos, que se les pide un diagnóstico, sin embargo, obviamente en la postulación no van a entregar el diagnóstico. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre que la postulación es que les pedimos un enfoque metodológico, pero tiene que haber elementos que fundamenten el por qué se va a hacer así, qué tipo de resultados se espera obtener, etcétera. Sobre todo pensando en dos cosas. Una, en el momento de la postulación, y otra, en el compromiso, por decirlo de alguna forma, de cuestiones que les vamos a ir exigiendo en el año y sobre todo al final del proyecto. Ahora, en el caso del desafío, por ejemplo, se espera que se de un contexto, se trate de mostrar cuál es el desafío, cuál es el área temática, cuál es el vínculo con el área priorizada. De todas formas, durante la definición del desafío a implementar en este periodo, pueden haber cambios de foco, por decirlo de alguna manera, sin que se transforme en un nuevo desafío. O sea, y eso obviamente es una dificultad, pero esperamos que después de 24 meses o 36 en el caso de los nodos más antiguos, ya puedan tener más o menos claro, y lo que se hizo en la capacitación ya de alguna forma fue un avance en esa línea.
Eh, ¿Cuál es el ámbito del desafío que van a proponer? No es posible, que fue una pregunta que hicieron también, presentar en la postulación un ejemplo de cómo sería un desafío, sino que tiene que ser en la orientación el desafío que van a ir desarrollando o que van a ir poniendo a disposición de sus distintos laboratorios naturales. El proyecto, esto ya lo abordamos, pero el proyecto debe contratar una asesoría a un experto, no es obligatorio que sea nacional. Una asesoría no es sinónimo de alguien que trabaje permanentemente en el nodo, sino que es que evalúe, que acompañe, que les permita tener una validación o una suerte de evaluación de qué cuestiones están bien, qué cosas tienen que mejorar, que los apoye en la elaboración de esta misión. Eh, También nos preguntaron si es que se podía contratar en vez de eso una capacitación, y eso lo vemos como algo bien valioso en el sentido de que es importante que las capacidades queden en el equipo de trabajo y por lo tanto, y sin duda que esto es algo que se está aprendiendo a hacer. Entonces, tanto en la misma asesoría o como de forma complementaria, los nodos pueden contratar a través de sus gastos operacionales y atendiéndose obviamente a la regulación ad hoc, una capacitación en este tipo de métodos, que podría ser parte de la misma contratación como dos separadas. Y con respecto a la área de prioridad estratégica, es que desde que fueron creados los nodos y parte importante de lo que se espera que puedan ir definiendo los nodos es, y como lo decía Aysén Echeverry, digamos, en las primeras postulaciones de los nodos macrozonales, pero también de los naturales después, es que es importante para la NID tratar de apoyar aquello que sea lo más relevante. Y eso no es fácil de definir, ¿no es cierto? Pero los nodos, a través de todo su despliegue, eh, están mucho más cerca que otros actores y que sin duda que la NID de poder determinar cuáles son esas prioridades. Sin duda que eso no es definitivo, pero es importante que puedan decirnos, mira, para este periodo, o el 2026, después el 2027 habrá otro, eh, cuáles son las áreas que son más importantes de apoyar en relación a los desafíos del orden natural, por qué, y bueno, cada uno de los componentes, de los elementos que les pedimos en la postulación, y eso, sin duda que en los primeros 12 meses lo van a poder trabajar. Eso, ¿por qué serviría? Porque en algunos instrumentos de la NI, y esperamos que cada vez más, puedan incorporarse estos elementos como con una suerte de bonificación. Ya existe esto en el FOBI, por ejemplo, donde se da una bonificación a los proyectos que aborden las áreas prioritarias definidas por los nodos macrozonales, y nos faltan las áreas prioritarias definidas por los del laboratorio natural. Eh, y lo último, el equipo de trabajo se define en el numeral 3.4. Nos preguntaron si es que el director, directora alterna podía ser de una institución que no fuera la beneficiaria. Y las bases no lo impiden. En el fondo, se puede hacer, se ha hecho en distintos nodos. Aquí mencionar dos cosas. Uno, una experiencia de un nodo es que el director del proyecto en algún momento no era de la institución beneficiaria y existe una dificultad administrativa. Eso era complejo de esa relación. Todo lo demás funcionó bien, pero en lo administrativo, de gestionar pagos o de la institución, de querer ver el estado del proyecto, bueno, eso se hacía un poquito complejo, pero eso ya es resorte de cada uno de las postulaciones, pero de que se puede, se puede. Y lo otro es que el director alterno es muy importante porque algo que se releva o que usualmente se hace es que el director alterno reemplaza al director directora del proyecto. Pero es muy importante que cuando no lo está reemplazando esté desarrollando funciones para el proyecto. En el fondo no puede ser una figura que está ahí y que solo aparece eh, cuando no está el director directora principal. Eso, nos vamos a la presentación de la plataforma ahora. Gracias, Ya, bueno, Cristian. Ay, eso. perdón, Tomás. No, no, muy bien. Seguimos. Exactamente. Muchas gracias, Cristian, por la muy completa exposición. Se fueron acumulando hartas preguntas en el chat, que las vamos a responder después de la exposición de Cecilia. No obstante, algunas de ellas me parece que ya fueron respondidas también por Cristian al final cuando estuvo leyendo, ¿no es cierto?, las preguntas que no habían llegado por ayuda a NID. Así que ahora, sin más, vamos a darle el pase a Cecilia para que nos
nos presente y nos exponga cómo poder ingresar a la plataforma. Ah, voy a tratar de ser sumamente breve para que tengan espacio a responder las preguntas que están en el chat, que son varias. Les voy a mostrar entonces la plataforma, la manera más rápida y fácil de acceder a la plataforma de postulación para que ingresen sus propuestas. Lo más directo y más rápido es a través del sitio web de AMIT. Al ingresar a la página principal, bajan un poquito y se despliegan los concursos que están abiertos. Aquí está el concurso de nodos de especialización en laboratorios naturales. Pinchan el botón postula y con esto pueden acceder a la plataforma de postulación en línea. Esta es la misma plataforma que se utilizó para el concurso anterior, por lo tanto me imagino que puede que ya tengan ustedes clave creada, si no la tienen que crear en el mismo sistema, es un proceso bastante rápido. Pinchan crear una nueva postulación, buscan el nombre del concurso y pinchan el botón de iniciar postulación. Ya, acá se despliega la plataforma. Es importante que lean los textos que están en la plataforma, que son de ayuda y que los guían en las postulaciones, sobre todo porque hay algunos detalles que son importantes con respecto a la consistencia de los documentos. La primera pestaña es de información general del concurso, luego vienen los antecedentes del proyecto que ustedes van a presentar, los datos básicos, identificación, etcétera. Resumen y objetivos, donde deben ingresar ustedes el resumen del proyecto, objetivos general y específicos. Luego, la institución participante. Bueno, aquí me faltó detallar que la persona que ingresa al sistema de postulación en línea tiene que ser el director o directora de la propuesta, y esto va a salir aquí previamente al ingresar con sus credenciales la institución a la cual pertenece. Luego en la pestaña equipo de trabajo tienen que ingresar el dato de eh, director, director alterno. En el equipo de trabajo, los integrantes del equipo, director alterno, coordinador, encargado de comunicación, personal de apoyo. En la etapa de formulación están los formularios que ustedes pueden descargar, completar y volver a subir a la plataforma. Se les indica en qué extensión lo tienen que subir, cuáles son formularios descargables y si es que hay alguno que sea, por ejemplo, este que es de libre formato, tienen que subirlo en formato PDF, que es la acreditación del objeto social de la institución postulante. Están para descargar la formulación de la propuesta, la carta Gantt, el formulario de presupuesto, el formato de perfil de cargo en caso de que no cuenten con todas las personas que van a ejercer los roles que ustedes tienen definidos en el proyecto. Y bueno, por último, lo que les decía, la acreditación del objeto social, que es un documento en formato PDF. En la última pestaña de otros documentos tienen que cargar los currículums del personal que ustedes hayan ingresado en las pestañas de equipo. Después en la pestaña que viene de cartas de respaldo y compromiso están las cartas de la institución beneficiaria, la institución asociada, que tienen su formato preestablecido, lo pueden descargar de aquí. Y en los anexos tienen también la posibilidad de ingresar hasta 5 documentos como anexos a su propuesta. Por último, es importante, cuando completen toda la plataforma, pinchar el botón de revisión y envío que les va a verificar que todos los campos obligatorios estén completos, que todos los documentos obligatorios que se exigen también estén cargados en la plataforma, y posteriormente, si es que está todo ok, les permite seguir avanzando, enviar la propuesta y posteriormente ustedes pueden descargar un comprobante de envío de la propuesta, que eso es la verificación final de que su propuesta fue recibida en año. Eso todo fue muy breve para que puedan responder las preguntas. Tomás. Sí, muchas gracias, Cecilia. Me parece que la mayoría acá está bastante familiarizado y familiarizadas con el sistema de postulación, así que por eso fuimos bien rápido por ahí. Vamos ahora a leer y responder las preguntas que fueron dejando en el chat. La mayoría son de índole técnica, así que ahí tenemos a Cristian listo y dispuesto, presto para responder. Bueno, la primera pregunta que quedó en el chat la hizo Marcelo Olivares
y era respecto a la obligatoriedad de contratar a una asesoría como parte del proyecto. Y bueno, eso ya fue respondido por Cristian al final de las preguntas. Y sí, ahí respondemos que sí es obligatorio. Ahí sumo hay una pregunta de Patricio Contreras, que era sobre si es que la experiencia del experto internacional pudiese estar más centrada en la naturaleza temática del desafío que la expertise de la metodología del desafío Misiones. Y ahí que, bueno, un poquitito ahí quizás Cristian después me puede complementar, pero si bien está es libre, la ideal o lo que estábamos esperando nosotros es que fuera alguien experto más bien o con experiencia al menos en plantear misiones, que pueda en el fondo ayudarlo a usted a dejar de manera lo más sólida posible la misión. Pero ahí quizás Cristian me puede complementar con aquello y seguimos después con la pregunta de Sabrina Marín sobre si las áreas o prioridades estratégicas se corresponden con los ejes estratégicos temáticos de la hoja de ruta. Así que ahí dejo al Cris si quiere complementar ambas preguntas. Sí, lo de la experiencia del experto, experta internacional, que no es internacional, como dijimos. Sí, las bases señalan que esa expertise tiene que estar sobre la base de su experiencia en la implementación, en el diseño del enfoque por misión. En caso de ser necesario, una asesoría o una expertise en otros temas, pueden hacerlo, pero no reemplazaría a este experto experta. Pero eventualmente podría cumplir, y sería lo ideal, con ambas experiencias, pero tiene que haber trabajado en temas de misiones, de la implementación del modelo, digamos. Y lo otro es la de Sabrina Marín. eh, si corresponden las áreas o prioridades estratégicas a los ejes estratégicos temáticos de la hoja de ruta, podría ser, Sabrina, pero yo creo que es importante entender el propósito porque esto no lo hacemos por molestar, digamos. Lo que esperamos es que se puedan definir esas prioridades que de alguna forma orienten principalmente la actividad científica o temáticas de investigación, digamos, o de otra índole, pero de aquellas cosas que la NID fortalece, apoya, financia. eh, en determinados temas más acotados. En el fondo, si ustedes como eje estratégico tienen recursos hídricos y ponemos en la base recursos hídricos, no va a ayudar mucho seguramente. Pero quizás en recursos hídricos ustedes tienen, no sé, eh, recuperación de recursos hídricos en ambientes salinos, no sé qué, más definido, más abajo, por decirlo de alguna forma. Eso seguramente, y es prioritario, eso seguramente va a contribuir a que algunas postulaciones tomen ese tema y de verdad se empiece a mover quizás la brecha o a solucionar o recibir soluciones, por decirlo de alguna forma, en esas temáticas. Entonces, no es ni que sí ni que no, pero es algo que para ustedes sea prioritario. Si eso es un eje estratégico de la hoja de ruta, está bien, en el fondo. Ahí vamos. Ya. La siguiente pregunta la hizo Jorge Olave y tenía que ver con las iniciativas priorizadas del Lab Ancestral, que fueron focalizadas en el módulo de huerto escolar. Si es que se presentan de forma independiente o se presenta una ficha que incluya las tres. Eso nos pregunta Jorge. Jorge, si entiendo bien, es una iniciativa priorizada independiente que se despliegue en distintos lugares. Por lo tanto, sería una ficha para la iniciativa priorizada huertos escolares. Pero depende de ustedes. Si para ustedes son distintas iniciativas, pueden presentarlas cada una en su ficha. Ya, Cristian, lo que pasa es que nuestra iniciativa priorizada era en agricultura, educación y Sí, tecnología, y esa la refundimos en el módulo huerto escolar. Entonces, esa es exactamente. la duda que Lo tenía, recuerdo. si presentamos nuevamente una ficha por agricultura, por educación y tecnología, o una ficha de módulo huerto escolar donde queden refundidas esas tres ideas básicas. Yo creo que eso es lo más adecuado. Ya, gracias. La siguiente pregunta la hace Sabrina Marini respecto a la flexibilidad en el formulario. Dice, por ejemplo, la definición de misiones y de iniciativas priorizadas.
y transversales tienen un máximo de 2 páginas en el formulario y la tabla por sí sola ocupa 1 página y media. Entonces ahí, bueno, nuestra recomendación, o más que recomendación, no se pueden pasar de lo que está en el formulario. Los formatos en el fondo no deben alterarse los formatos de postulación. Lo que sí pudiesen agregar más información en los anexos. Usted está la posibilidad de incluir anexos, entonces ahí con el título claro y si usted hacen referencia en el mismo formulario que se va a complementar aquella información en el anexo, de modo que él o la evaluador que mire esto pueda dirigirse para allá y continuar digamos, Déjame leyendo la complementar información. eso Sí, antes obvio. de que le di el pase a Sabrina. Yo igual sugeriría, Sabrina, que no hagan la pregunta, por favor, por ayuda a NIT, para revisarlo bien, porque lo que dice Tomás es así, pero quizás se nos borró o se nos pasó poner que fuera 2 páginas por iniciativa, por ejemplo, y no por las iniciativas. No, sí, dice por iniciativa. Ah, ya. Por iniciativa priorizada, el desafío es lo que más me preocupa porque viene desde cero, ¿cierto? Hay que explicarlo bien y la tabla por sí sola son casi 2 páginas, entonces da espacio para 1 o 2 líneas por cada componente y por eso era básicamente mi pregunta, de algo que hay que plantearlo completo y bien justificado, etcétera. Sí, po. Por eso, haznos la pregunta a ver si es que podemos resolverlo mejor, pero como dice Tomás, en Ok. anexo, o sea, en el fondo, desarrollenlo ustedes y lo que no quepa lo dejan en anexo, o quizás podemos dar con una respuesta más eh, en otra línea, digamos, pero se entiende de todas maneras el punto. Gracias, Cristian, por la respuesta y a Sabrina también. Luego, hay una pregunta sobre la planilla Excel de Jorge Olave. La planilla Excel, el acondicionamiento de infraestructura inmobiliario, solo está vinculada a la celda inicial y no al total. Ah, ok. En este caso, vamos a revisar y modificar en la misma página web para mejorar eso. Por supuesto, es un error. Eh, Voy a pasar a las 7. Ahí Laura Sánchez hace la pregunta si es que podrían poner como un ejemplo de desafío. Ellos habían pensado en el desafío de desarrollar mecanismos de certificación de buenas prácticas como sello del laboratorio natural y después implementar en un territorio específico. Y aquí lo que un poquitito respondió Cristian ya anteriormente y lo que se respondió en algunas de las preguntas ingresadas por Ayuda a NIR es que no debe ser un ejemplo, sino que a partir de todo lo que han ustedes ya trabajado en los territorios, debiesen poder plantear alguna meta con la cual poder ir, por supuesto, mejorando y afinando durante la ejecución, además de validando con expertos y, por supuesto, con los actores del territorio. Entonces, la idea es que se tiren a la piscina, por así decirlo, y no pongan alguna especie de ejemplo. No sé, ahí, Cristian, si quieres complementar. Sí, o sea, por ejemplo, si es que el desafío es desarrollar un mecanismo de certificación de buenas prácticas, sello del laboratorio natural, esa es la misión, de alguna forma ese es el desafío. Y después van a tener ustedes respondiendo todas las otras dimensiones de la ficha, que explicar, bueno, esto tiene esta relevancia, estos son los territorios, así nos queremos desplegar, estos son los actores. Después, en la práctica, si van encontrando cuestiones que le pongan un apellido al desafío o que la meta se va a determinar, o sea, la meta en realidad no es algo que se necesite ahora, eso obviamente es práctico, forma parte de lo que esperamos que definan ahora bien es cuál es el desafío, cuál es el ámbito del desafío, casi muy parecido a lo que debiera terminar siendo ese desafío en cuanto a su propósito, a su ámbito. La redacción en específico no es tan relevante. Y el territorio también podría ser una propuesta. En el fondo, mira, vamos a partir acá, pero en la práctica se dan cuenta que eso fue mucho o que fue muy poco. Obviamente esos cambios y precisiones se pueden hacer porque es parte de los hallazgos del despliegue metodológico, de alguna forma. Eh, pero seguramente van a andar bastante cerca, al principio o al final, por lo menos, de dónde se va a implementar, ¿no? Pero como experiencia de todo lo que han hecho los nodos y lo que hemos visto nosotros de cuestiones que resultan mejor y otras que no tanto, digamos, es que es súper importante como un cierto nivel de profundidad que les permita terminar para poder mostrar algo completo. En el fondo, más que quedarse en una fase muy inicial y muy profunda,
poder avanzar con la suficiente profundidad a algo que pueda mostrar un todo, que quizás le falta trabajo, le falta una actualización, una profundización en sucesivas en el futuro, digamos, pero poder mostrar la película completa, por decirlo de alguna forma, al final del periodo de ejecución. Gracias, Cris. Hay una consulta, me imagino que está vinculada, Fabián, a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Para darte el paso al toque. Ya, dale nomás, Fabián. Eh, sí, gracias por la explicación. Se entiende ahí el ejercicio que tenemos que hacer entre profundidad y lograr concretar algo. Pero en el caso hipotético de que tenemos la misión, no sé, de ver algo con los recursos hídricos y a medida de comenzar a trabajar con diferentes actorías, nos damos cuenta de que todas las intenciones y pasó algo que todos están motivados para trabajar, pongamos con Relave. Tenemos la libertad si el contexto así lo amerita, o si ya nos casamos con algo ahora, tenemos que seguir avanzando en ese camino. No, en la práctica, o sea, o sí, pero nosotros tenemos procesos para hacer modificaciones en los proyectos. En el fondo, un cambio menor metodológico, mira, íbamos a hacer estas cosas, pero nos dimos cuenta que esto ya no se justifica por esta razón, y por lo tanto vamos a hacer esto otro, lo vamos a reemplazar por esto otro. Por estas razones, es de una aprobación más corta, por decirlo de alguna forma. Cambios profundos en cuestiones centrales del proyecto, este ejemplo, por ejemplo, lo tenemos que mandar a evaluar por pares. En el fondo, el panel de evaluación que evalúa la propuesta. Eso sería la única, en ese sentido, yo creo que no hay que temer, si es que hay que hacer un cambio, se tiene que hacer nomás. Lo que sí diría yo, Fabián y Nodo Landata, es que elijan, o a todos los no en realidad, es importante quizás que elijan una misión que quizás, no sé cómo decirlo esto que suene políticamente correcto, pero que el nodo pueda llevar adelante, que los resultados haya un potencial real de poder avanzar. Porque si el ejemplo va a ser Relaves, el nodo del laboratorio natural de desierto de Atacama se mete en el tema relave, que sabemos que es un tema muy complejo por un montón de razones, súper relevante, pero ¿cuánto va a poder hacer el nodo en este periodo para poder revertir este tema o para poder contribuir en este tema? Quizá es mucho, pero se va a ver poquito. En el fondo, la contribución se va a ver como algo poquito, pero fue mover una montaña, quizá. Entonces, esa reflexión interna de ustedes y su red, digamos, es súper importante porque en este periodo esto es algo súper novedoso y las cosas novedosas no son fáciles ni de hacer, ni de implementar, ni de justificar. Entonces, a nosotros nos encantaría, y por eso digo que es políticamente incorrecto, que pudieran ustedes conseguir cuestiones relevantes y que se vean así por el ecosistema CTCI. Entonces, bueno, esa selección no solamente tiene la variable de cuán relevante es el problema, sino que hay otras variables también. Entiendo. Entonces, solo para hacer ahí quizá el detalle con cómo se vio en todas estas capacitaciones, donde nos mostraban misiones a 10 años, 5 años, y que ahora ojalá poder terminar esa misión en los 2 años del plazo. la, el diseño, el montaje, la implementación del inicio de la misión, sí, po. Y Ya. ojalá que en esos 2 años, porque la misión es una declaración de alguna forma de intenciones, de propósito, de diseño, de robustez, de convencer, de conquistar un montón de cuestiones. Y las metas en los 2 años será sumar apoyo, no sé, sistematizar información para que la mesa pueda tener una buena toma de decisiones, un buen avanzar. No va a ser, en el caso de Relave, nada con respecto a los Relaves, seguramente. No sé, aquí me estoy carrileando, no Claro. conozco el tema, pero los resultados no Bien. van a estar asociados a los objetivos o metas de la misión, sí a proto resultados o submetas bien iniciales de instalación, serían quizás los resultados Claro, principalmente. claro. Metas intermedias que se vayan desarrollando, porque entendemos Sí. también que la misión en 2 años es bien, bien difícil poder
concretarla. Emilio, me imagino que también sobre lo mismo para Sí, después sí, continuar con la... efectivamente, era solamente acotación en cuanto a, porque la dificultad nuestra, especialmente la metodología de mediciones, ya es sumamente exigente en resultados de acciones. Iniciando nosotros, obviamente, el miedo que tenemos, y eso lo declaramos ciertamente, es que declarando un cierto tipo de emisión, tal vez por los componentes, especialmente por una gestión de gobernanza y participación pública, porque la misión indica que previamente debe haber ya una consideración especialmente respecto de los actores representativos. En ese caso, nosotros tenemos ciertas visiones, pero no la certeza absoluta respecto a ciertas temáticas, las cuales tenemos dudas si es que nos casamos con uno, tal cual como decía Fabián, tal vez tengamos que cambiarla porque tal vez las condiciones nos dieron nuevamente otras áreas porque tenemos dos o tres que tenemos nosotros en consideración. Y por ende siempre está la duda que eventualmente porque aquí se habla bien que obviamente el objetivo se lleve a término, pero yo también parto del presupuesto de que eventualmente la misión no llegue a término por una serie de, obviamente, dinámicas o eventualmente elementos no considerados anteriormente o que fueron fatales en ciertos tiempos. Sí, es Eh, parte de los riesgos ¿Cierto? del largo efectivamente. plazo. Efectivamente. Bueno, y también creemos que ustedes ya llevan un buen tiempo desplegados en los territorios, así que tan más o menos leído tienen a lo que está pasando. No creemos que se equivoquen tanto. Sí, desde Igual eso luego. puede ser Digamos, nosotros modificado. queremos apostar a ganador y no eventualmente en una incertidumbre que tengamos que obviamente cambiar, obviamente, y cambiar y que se nos acepte el cambio, porque ese elemento creo que pudiera haber sido puesto, pero ya no está en las bases, eventualmente en cuanto a esa reconsideración. Pero es que eso es así en cualquier proyecto. O sea, los proyectos de investigación, por ejemplo, se plantea una hipótesis, la Ujú, hipótesis se aprueba o se rechaza, digamos, cierto, conforme se desarrolla se el proyecto desarrolla, de investigación, claro. efectivamente. Ujú. Aquí Sí, es más o menos lo mismo. Sí. perdona, Cecilia, perdona. antes de seguir, antes de darte la palabra, es que lo que pasa es que ya han hablado harto del no Landata y quiero dejarle también la palabra porque hay más preguntas. Entonces, no, de ahí voy a seguir Bueno, las preguntas que venían en el chat, porfa. Eh, venía una pregunta que la hizo Patricio Contreras. Las iniciativas priorizadas que continúan, pero no implican costos para el proyecto, se señalan con costo cero en el formulario. Esto le podríamos responder que sí, no hay ningún problema con ponerla como con costo cero. Luego, María Valladares nos pregunta si es que la guía del investigador debe abordar todo el laboratorio natural o puede centrarse en un área específica y la respuesta, María, es que sí, puede centrarse en un área específica. ¿Puedo decir una cosita, Tomás? Adelante, La guía complementemos. del investigador son cosas que siempre se hablaron con los nodos, pero nunca se concretó tanto, digamos, y es que parte del instrumento de por qué fue creado, digamos, tiene que ver con esto también. En el fondo, de, de nuevo políticamente incorrecto, como una presentación del laboratorio natural a los distintos agentes, y uno de esos agentes muy importantes son los investigadores e investigadoras. Entonces, la ficha de alguna forma ya está contando que te vas a encontrar, pero también sería importante avanzar también para el investigador cuestiones éticas, cuestiones como de protocolo y cuestiones orientativas también, no sé, si vas a ir al océano, aquí tenemos tres caletas, en estas dos puedes encontrar un bote para llegar a las islas de no sé dónde. En el fondo, ir orientando a la comunidad científica también como uno de los agentes más relevantes en el comienzo. Quizás todos los agentes son muy relevantes, pero un público objetivo muy relevante para un nodo de ANID es la comunidad científica también. Entonces, poder facilitar eso con información relevante, obviamente, es muy importante. Y ahí yo creo que hay dos niveles. Algo general, que no es sitio específico, que por ejemplo lo ético eventualmente podría tener una parte general, no es sitio específica, y después, porque aquí también hay una cuestión de realidad, de viabilidad, de posibilidad de hacerlo, claro, cuestiones, datos específicos, ya necesitáis un lugar, un territorio, por ejemplo, el área protegida podría ser la primera capa. Entonces, pensamos que podría tener dos niveles. Esto también lo vamos a hablar después en las mesas de articulación, pero que tenga algo en general y después en específico, mucho más acotado y específico, como para prototipar también una guía con los formatos y los contenidos de un territorio definido, un subconjunto. Ya, gracias, Cris. Ahí creo que quedó más completa la respuesta. Hay dos consultas de Laura y de Emilio sobre el encuentro anal de nodos.
si es que podría ser una iniciativa prioritada, pregunta Laura, y si es que, bueno, también preguntan sobre el tema, dado que hay un presupuesto más acotado y acotado, si es que podría ser realizado entre todos los nodos. Y creemos nosotros que es una súper buena idea el que ustedes pudiesen plantear eso como una iniciativa como transversal y como acordada por la red de nodos, y eso que he manifestado en la postulación. Así que ustedes tienen la libertad también de reunirse para hablar de este otro tipo de temas, y nos parece que explorar este tipo de sinergia es súper positivo también pensando en una postulación. Mm. Eh, ya, ahora avanzamos un poquitito, así que ahora voy a darle la palabra primero a Cecilia y después a Daniela. Ojalá que sean breves ambas para poder avanzar, que nos dieron hasta como las 12:20, así que por eso estoy como un poco apurado. Así que, Cecilia. No, yo lo que quería decir que a diferencia de comentar de lo que dijo Cristian de los proyectos de investigación, que todos tienen su hipótesis y uno la va cambiando y demás, es que en un proyecto de investigación uno tiene definido su equipo de trabajo, somos investigadores, en cambio acá tenemos que incorporar gente y tenemos que hacer participar gente, tenemos que generar capital social y eso no es lo mismo que en un proyecto de investigación. Si resulta que el capital social quiere ir para otro lado con la misión, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, eso me parece que es lo que me parece que es más complicado de esto. Yo recojo ahí el guante de lo que pregunta Cecilia, porque de todas maneras nosotros estamos ciertos que ustedes están haciendo estas postulaciones y estos proyectos son proyectos de alto riesgo, por así decirlo, porque de partida lo hace moverse de un campo en el cual cualquier investigador está más acostumbrado y para lo cual fue entrenado, cuál es la investigación científica, ¿no es cierto?, a este otro campo que está más intermedio, que incorpora investigación, pero a la vez exige esta otra construcción y desarrollo de capital social. Así que de todas maneras yo creo que efectivamente no es tan simple en ese sentido y Y tiene además, asociado mayores riesgos, de todas maneras. claro, además vamos a tener que entusiasmar a la gente y demás, y ¿Sí? siempre con el susto de si vamos a poder seguir o no. Yo creo que es parte de lo rico de estar a la vanguardia también, que como están ustedes a la vanguardia, eso por lo menos sí lo vemos nosotros, y Bien. estar construyendo desafíos, y son pioneros de alguna manera en esto, articulando en torno a laboratorios natural. No sé si ahí Cristian quiere Sí, complementar. Sí. cortito. Pues sí, totalmente de acuerdo. Cecilia, se entiende de todas maneras. Pero eso, yo volvería a relevar de que aprovechando la experiencia del no, seguramente ya tienen más o menos claro los ámbitos, que traten de pensar dónde van a poder avanzar. En el Claro, yo fondo, pensaba poner algo genérico, por eso lo que ponía algo es que genérico, genérico, porque bueno, además nos pedís hasta números. no, pues si ya pasamos por eso, pues. Pero bueno, Ya, se está grabando para que la veas de nuevo, sí, pero lo que esperamos es que ustedes puedan decir, vamos, nuestra misión va a ser esta, que ya, ojalá no sea genérica, muy genérica. La meta la vamos a definir así, ya, está bien. y en el fondo la metodología. Es mucha metodología y que permita entender después de leer la propuesta de ustedes a un panel evaluador, decir, sí, esto es relevante, está bien planteado, lo van a poder hacer, es razonable los horizontes, y en ese sentido las submetas igual pueden poner cuestiones que no van a ser las metas, y submetas no van a ser un compromiso porque eso es parte de lo que se espera que construyan. Pero Ya, sí sería interesante que pudieran decir, mira, más o menos de estas dimensiones, de estos avances estamos hablando, pero lo que nos importa principalmente a nivel de postulación es que ustedes pueden decir, mira, nosotros vamos, nuestra misión tiene que ver con recuperar las aguas en no sé dónde, limpias. O en medir, bueno, ahí ustedes tienen que ver una meta relevante y ojalá que eso, con otros criterios de la experiencia de ustedes, pueda ser bien equilibrado en cuanto a esto. Esto es del top 4 3 no sé qué, 2 del laboratorio natural, de temática de relevancia, pero además es mucho más viable que este otro tema que también podría haber sido. Y eso también yo creo que es bueno explicitarlo en una postulación. En el fondo, este otro tema también era, pero lo abandonamos, lo dejamos para otra etapa o para otros agentes porque pasa todo esto otro que no lo impide, no sé. Eso. Y después, si es que en el camino se dan cuenta que en realidad se equivocaron, bueno, se podrá solicitar una modificación fundada y tenemos procesos para eso también. Efectivamente. está bien. Gracias, Chris. Gracias, Cecilia. Daniela tenía la mano levantada. No sé si quiere hacer la pregunta o...
No, si Cristian ya me lo respondió, era básicamente por la guía del investigador, que como nosotros en cada salar depende de cada comunidad, pero ya está claro. Ya, excelente. Muchas gracias, Daniela. Sabrina Marín preguntaba si es que se espera que se hagan actualizaciones sobre los diagnósticos participativos y hoja de ruta dentro de la metodología del laboratorio natural. Entonces, la idea es que sí, las actualizaciones que esperamos que ustedes desarrollen son transversales a los distintos componentes del trabajo que ustedes realizan como nodos, en el fondo, porque por Tomás, supuesto, la sí, pregunta era más si es ahí que está. este modelo laboratorio natural, ¿cierto? Que involucra toda esta metodología, diagnóstico territorial, gobernanza, hoja de ruta, mapa de actores, etcétera, se espera que se aplique, uno, a la actualización del laboratorio natural, que es lo que seguimos haciendo, dos, al desafío y tres, al área protegida. Esa era la pregunta. El modelo laboratorio natural, por Ujú. ejemplo, en el área protegida, ¿se espera que uno aplique el modelo laboratorio natural a nivel conceptual o a nivel metodológico? Porque si no es la misma metodología aplicada en tres ámbitos distintos del proyecto. Esa era la pregunta. Mm. Ya. Em, Se espera que mira, la reacción es intencional general, porque todos los nodos son diferentes, todas las áreas protegidas son diferentes. A unas áreas protegidas seguramente le viene bien todo, por decirlo de alguna forma, a otros no. Es viable implementarlo todo, pero en el fondo los nodos de los otros naturales tienen un diagnóstico, tienen un plan de trabajo, hoja de ruta para el lugar, no para lo que va a ser el nodo propiamente tal. Tienen una estrategia de difusión y en ese sentido sí es implementar eso en el laboratorio natural, pero con un propósito acordado seguramente con esa área protegida, que va a tener que ver con un diagnóstico que ellos ya tienen, más algo de información que ustedes pueden levantar, diagnóstica, digamos, de el modelo de movilización del conocimiento, pero las bases en ese sentido son generales, o sea, sí dicen explícitamente mapa de actores, diagnóstico, plan de monitoreo, pero no dice todo lo que el nodo ha hecho afuera, tiene que hacerlo aquí adentro. ¿Ya? Pero sí es un área protegida es un laboratorio natural. Y por lo tanto, ¿cómo funcionaría un modelo nodo en el laboratorio natural? Sobre todo pensando en el área protegida, no en el nodo. No es para que el nodo se haga famoso, sino que sirve para aterrizar, prototipar el modelo en un lugar que existe, porque los laboratorios naturales no existen, en el fondo no están definidos en la normativa, no tienen delimitación, no tienen estructura público-privada, no sé, que se despliega en ese territorio. Y Ya. después, cortito termino con esto, Sí, Tomás. sí. La actualización diagnóstica de ese territorio puede ser la actualización del componente actualización del diagnóstico. En el fondo, la actividad de elaborar un diagnóstico para el área protegida es una actividad de actualización del diagnóstico del componente diagnóstico, actualización de diagnóstico general, el componente genérico del nodo. La información diagnóstica que tengan que complementar para que la misión sea más robusta o porque en verdad necesitan todo un área que no habían visto, o acotar el análisis bibliométrico al desafío propiamente tal, es parte del diagnóstico, ¿no? La hoja de ruta de la misión que va a tener toda esta parte que la hoja de ruta del nodo no tenía, es actualización de la hoja de ruta del nodo. Eso es lo que tratamos de comentar en la presentación. Los componentes están separados, sin embargo, es solamente para poder tener esta conversación y poder pedirle la información, pero son un continuo, por decirlo de alguna forma, que es el no. Eso. Ya, muchas gracias, Chris. Hay unas preguntas que tienen, ya vamos a ir cerrando, y las últimas preguntas están vinculadas con los currículum y la completitud de los currículum. Uno, Cecilia de Mercazo nos pregunta si el currículum se completa en el portal del investigador, y bueno, lo importante acá es que para los investigadores que participan, sí, deben tener, bueno, siempre se les recomienda a ustedes tener completo el currículum en el portal de investigador, porque desde ahí se alimentan, por lo general, se extraen para las postulaciones a cualquier otro
instrumento o convocatoria NIT. Entonces, la primera recomendación, ustedes ojalá traten de tenerlo lo más actualizado posible. Y después hay una pregunta también de Sonia, que no se entiende muy bien si es que hay otros coordinadores sin remuneración. Presentan el CV, el currículo del director, director alterno y coordinador, o perfiles de trabajo. Ahí, si quieres, puedes hacernos esa pregunta. Y esa sería ya la última pregunta. Con esta estaríamos cerrando. Me parece que ya todo, que pudimos resolver la mayoría de las consultas que eran, por supuesto, en torno a la misión o desafío, ¿no es cierto?, del territorio. Así que vamos a ir cerrando. Lo que sí, por supuesto, ustedes saben que nos conocen, nos pueden escribir y sobre todo pueden mandar más consultas por ayuda a NIT. Nosotros vamos a estar tan súper encima para responderles con la mayor agilidad posible. Así que primero quisiera dejar a Sonia por si es que nos quiere refrasear esa pregunta respecto a los CVs y dónde se subían. Sonia Villavicencio, ahí está. Disculpa, gracias. Era la consulta con respecto al CV, o sea, al CV de trabajo en el caso del coordinador, los directores alternos tienen que presentar ese currículum extendido que aparece tanto en el rol de esta propuesta como, como en el rol anterior. Y en este caso nosotros teníamos coordinadores. Ellos los colocamos, podría ser con sus currículum vitae en que está entonces la plataforma ANIT, subir ese, porque generalmente los coordinadores son investigadores. Cristian, ¿te animáis a responder? Perdón, estaba leyendo las preguntas, no enchufé. Ya, yo entiendo por lo menos que, como comentábamos recientemente, tienen que subir los currículums según el formato que está dispuesto y siempre, como les comentábamos, mantener actualizados los currículums de los investigadores y todas las personas con perfil de investigador en el portal del investigador. Pero Ya. si hay alguna pregunta más específica o tienes algún problema durante el uso de la plataforma al cargar los documentos, como te comentábamos, no dudes en escribirnos por ayuda y te vamos a responder con la máxima celeridad. Ahora sí, Ya, muchas antes de, gracias. ce- antes de cerrar, gracias Sonia. Vamos con la última pregunta de la mañana, porque tenemos que ir cerrando también las plataformas, ni siquiera son nuestras, así que Sabrina, adelante. Queda otra Ay, en el se me quedó, documento. se me quedó la mano levantada, pero la respondiste recién. Hay que tener las dos cosas entonces. Uno, el currículum actualizado en el perfil del investigador y además subir por cada integrante del equipo este formato de currículum a la plataforma. Exacto, efectivamente. Veo que, Cristian, tú sí que hay una pregunta más, si quieres Sí, leerle y de responderla. María Valladares. Eh, eh, Se puede de partida, por eso es resorte de ustedes, y si es que tiene que ser gobernanza, no sé, transversales, tienen que ser transversales, ¿no? En el fondo, eso es caso a caso, y si es que en la experiencia de ustedes, así es como se debe hacer, en el fondo no hay restricción. Puede ser un área sola, entiendo que es mucho más complejo lo que estás diciendo tú, pero bueno, si es que así tendría que ser en el caso de ustedes, así tendría que ser. Ya. De que se puede, se puede. Excelente. Con eso cerramos, ya nos pasamos un ratito de la hora, pero bueno, esperamos que hayan quedado más claros y claras. Y cualquier cosa, ustedes ya saben, a través de YouAnit nos pueden subir otras preguntas. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta postulación y bueno, nos estamos viendo. Gracias a todas y todos y nos despedimos desde acá, desde ANIT. Que tengan éxito en sus postulaciones y un excelente fin de semana. Nos vamos a Chau. acordar Muchas de gracias. ustedes. Gracias. Gracias.